Construir un castillo en la Edad Media no era una tarea común, ni mucho menos algo comparable a armar un simple estante de madera. Estamos hablando de una hazaña de proporciones épicas, donde el más mínimo error de cálculo podía desencadenar consecuencias catastróficas. Una ligera inexactitud en el diseño podía llevar a la inestabilidad de la estructura, y con ello, al colapso de una muralla de piedra de varias toneladas. Los monarcas medievales lo sabían muy bien. Lo habían aprendido a través de amargas experiencias. Por eso, justo cuando alguien se sentía demasiado confiado sobre la fiabilidad de una fortaleza, era cuando más se temía lo peor. Y es que, en la Edad Media, los reyes no solo eran líderes políticos o militares, también eran verdaderos expertos en bienes raíces. Solo que, en lugar de buscar barrios con buenas escuelas, ellos necesitaban algo mucho más serio. Un lugar que garantizara seguridad militar, control logístico y autoridad simbólica. Construir un castillo no era simplemente decir, quiero uno aquí. Cada decisión, desde la ubicación hasta la forma de las torres, podía determinar la vida o la muerte de miles de personas. Elegir la ubicación, la primera batalla. En la Edad Media, elegir el lugar donde se levantaría un castillo era una decisión tan delicada como jugar una partida de ajedrez con apuestas mortales. Todo debía estar perfectamente pensado: visibilidad del terreno, acceso a suministros, cercanía a rutas comerciales, e incluso simbología del territorio. La ubicación no podía ser arbitraria. Todo lo que sucedía en el entorno debía estar a la vista. Era como sentarse en un salón de clases. Necesitabas estar lo suficientemente cerca de la puerta por si algo salía mal, pero también cerca de tus aliados, por si necesitabas pedir un lápiz, o en este caso, refuerzos. Y había algo claro: en la Edad Media, la altura equivalía a prestigio y poder. Un castillo en lo alto de una colina no solo ofrecía vistas panorámicas, sino también defensa. Desde allí, se podía detectar al enemigo a kilómetros de distancia, ganando un tiempo valioso para preparar la defensa. Intentar escalar una colina empinada, con armadura, escudo y espada, bajo una lluvia de flechas, era prácticamente un suicidio. El agua, más valiosa que el oro. Uno de los factores más importantes para elegir dónde construir era el acceso al agua. No solo porque los soldados y habitantes tenían que beber, cocinar y asearse, sino porque los ríos y lagos ofrecían barreras naturales contra los ataques. Nadie quiere vivir en una fortaleza que huele a calcetines sucios. Y los reyes lo sabían. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que algunos castillos poseían complejos sistemas de captación y almacenamiento de agua, incluyendo cisternas subterráneas capaces de abastecer a cientos de personas durante largos asedios. Rutas comerciales y repoblación forzada. Un castillo aislado era un castillo muerto. Por eso, muchos eran construidos cerca de rutas comerciales clave. Necesitaban provisiones constantes: grano, hierro, madera, herramientas. Lo mismo que hoy en día hacen las ciudades modernas al crecer cerca de autopistas o aeropuertos. Pero, a veces, el sitio ideal ya estaba habitado. Y cuando eso ocurría, el rey simplemente tenía que decirle a todo un pueblo: lo siento, esta colina ahora es mía. Empaquen y muévanse. Una especie de desalojo masivo, pero con corona. Se han documentado casos donde miles de personas fueron reubicadas solo para levantar un castillo. Para calmar a la población, los reyes ofrecían compensaciones, nuevas tierras, exenciones fiscales o incluso puestos en la corte. Era como cuando tus padres te obligaban a limpiar tu cuarto, pero luego te compraban helado, solo que aquí, el cuarto era un pueblo entero. La pesadilla logística de construir un castillo. Una vez elegida la ubicación perfecta, comenzaba el verdadero infierno: hacer llegar hasta allí los materiales. Y no estamos hablando de unas cuantas piedras decorativas. La cantidad de roca necesaria para levantar un castillo de tamaño mediano superaba las 12.000 toneladas de piedra. Algunos castillos más ambiciosos necesitaron hasta 50.000 toneladas, lo que equivale al peso de una montaña pequeña o de más de 2.000 elefantes adultos. Mover ese volumen en una época sin camiones, sin grúas y sin carreteras pavimentadas era una hazaña sobrehumana. Algunas canteras estaban cerca, pero en muchos casos, la piedra adecuada se encontraba a millas de distancia. Eso obligaba a organizar lo que podríamos llamar un servicio de transporte medieval, hecho de carros, animales de carga y caminos improvisados.
Se construían vías temporales de madera para mover los bloques de piedra. Eran auténticas autopistas improvisadas, hechas de gruesas tablas que se reemplazaban continuamente por el desgaste. La versión medieval del mantenimiento vial. Bueyes, los camiones del medievo. La estrella del transporte era el buey. Estos animales podían mover unas 2 toneladas a una velocidad de poco más de 3 kilómetros por hora. Para recorrer apenas 16 kilómetros con una carga pesada, se necesitaba un día entero. En la construcción de un solo castillo, se usaron hasta 200 bueyes durante 3 años seguidos solo para transportar piedra sin descanso. Era un sistema lento, costoso y agotador. Pero los constructores no eran tontos. Cuando el terreno lo permitía, aprovechaban los ríos para transportar materiales en barcazas. Era el equivalente medieval del envío express, más rápido, más suave y mucho más eficiente, si tenía suerte de tener un río cerca. La otra gran necesidad, la madera. Además de piedra, se necesitaba una cantidad monstruosa de madera. Se usaba para todo: andamios, estructuras temporales, techos, puertas, puentes levadizos, maquinaria. Solo para construir un castillo se podían talar más de 3000 árboles. La deforestación fue tan agresiva que hay zonas de Inglaterra que, 800 años después, aún no han recuperado completamente sus bosques. La crisis de la madera obligó a los reyes a emitir leyes especiales. Se crearon bosques protegidos exclusivamente para construir castillos. Talarlo sin permiso podía enviarte a la prisión, que, irónicamente, tú mismo habías ayudado a construir. Mano de obra, entre genios y rockstars. Y con los materiales listos, venía otro desafío: conseguir a los constructores. Los maestros canteros eran las celebridades de su época. Algunos eran tan famosos que dictaban sus propias condiciones de trabajo, como exigir que parte de su paga se les diera en vino de una viña específica. Un castillo podía emplear a más de 1000 trabajadores a la vez: albañiles, carpinteros, herreros, peones, fabricantes de cuerdas, cocineros, y hasta encargados de contabilizar clavos. Sí, en un castillo se llegaron a usar más de 50.000 clavos, y alguien tenía que contar cada uno. Cada gremio tenía sus propias normas, salarios y jerarquías. Coordinar semejante equipo era como tratar de dirigir un ejército de gatos, con botas de trabajo y opinando sobre cuánto debía durar el almuerzo. Los héroes invisibles, fabricantes de cuerdas y herramientas. Entre los oficios menos reconocidos, estaban los fabricantes de cuerdas, pero sin ellos, nada podía construirse. Se necesitaban kilómetros de cuerda para levantar y mover piedras, activar grúas y asegurar materiales. En un solo castillo se llegó a gastar tanta cuerda en un año como para tenderla entre Londres y París. También era vital el hierro, bisagras, clavos, herramientas, armaduras. Algunos castillos utilizaron más de 50 toneladas de hierro, un metal tan valioso entonces que competía con la plata. Los canteros cortaban bloques con una precisión que hoy aún asombra. Y para probar la calidad de la piedra, desarrollaron métodos curiosos, como lamerlas para detectar impurezas. No era muy higiénico, pero funcionaba. La cimentación: todo empieza bajo tierra. Una vez reunidos los materiales y el personal, comenzaba una de las etapas más críticas: la colocación de los cimientos. Porque si vas a levantar muros de piedra que pesan miles de toneladas, más te vale asegurarte de que no se vengan abajo. Los constructores excavaban hasta encontrar roca sólida, a veces descendiendo más de 12 metros bajo tierra, el equivalente a un edificio de 4 pisos. En algunos castillos, como los de Gales, los cimientos alcanzaban los 20 metros de profundidad. Es como si los constructores quisieran perforar la tierra misma. El mortero, el cemento de la Edad Media. Los cimientos no se llenaban con simples piedras. Se utilizaba un mortero a base de cal, arena y agua, al que se le añadían ingredientes insólitos para darle mayor resistencia: sangre de animales, claras de huevo, pelo humano y hasta cerveza. Sí, en serio. Los castillos medievales literalmente estaban pegados con cócteles macabros. Pero funcionaban. De hecho, muchos de esos cimientos siguen de pie más de 800 años después. Se aplicaba una técnica conocida como cimentación escalonada, que consistía en formar una especie de pirámide invertida, ensanchándose a medida que descendía.
Esta forma distribuía mejor el peso y aumentaba la estabilidad del castillo. En Escocia, se encontró un castillo con 7 niveles escalonados, y todos perfectamente nivelados, sin ayuda de tecnología moderna. Talismanes bajo tierra, magia y superstición en la construcción. Durante excavaciones arqueológicas, se han descubierto elementos insólitos enterrados dentro de los cimientos. Huesos de pollo, monedas, amuletos religiosos, zapatos viejos, e incluso un esqueleto de gato en un castillo francés. Algunos creen que eran ofrendas, otros, simplemente accidentes trágicos. Estas prácticas reflejan una mezcla fascinante de ingeniería, religión y superstición. Era como si los constructores quisieran asegurarse de que sus obras estuvieran protegidas, no solo contra terremotos, sino también contra maldiciones. Precisión milimétrica, sin tecnología moderna. Los cimientos se colocaban con una precisión asombrosa. Usaban marcos de madera y plomadas para alinear todo al milímetro. En muchos casos, las desviaciones eran de apenas unos centímetros en estructuras de más de 100 metros. El núcleo de los cimientos se llenaba con piedra triturada y escombros, rodeados de bloques tallados a mano con extrema precisión. Esta técnica no solo ahorraba materiales, también hacía las bases más flexibles y resistentes. De hecho, estudios modernos han demostrado que algunos de estos cimientos medievales han resistido terremotos que destruyeron edificios modernos cercanos. El clima, un enemigo silencioso. La temperatura jugaba un papel decisivo. En verano, el calor hacía que el mortero se secara demasiado rápido, lo que causaba grietas. En invierno, el frío impedía que fraguara correctamente. ¿La solución medieval? Adaptarse. Durante el verano, los trabajadores preferían trabajar de noche, cuando el aire era más fresco. En invierno, cubrían el mortero recién colocado con paja o telas para mantenerlo caliente, una especie de aislamiento térmico artesanal. Algunos albañiles incluso organizaban turnos para abanicar el mortero, ayudando a su secado. Podríamos llamarlo, sin exagerar, un aire acondicionado medieval. Colocación continua, la carrera contrarreloj. Una de las técnicas clave era la colocación continua del mortero, que requería mantener la obra en movimiento 24 horas al día, sin interrupciones. Los trabajadores se organizaban en turnos rotativos, formando cadenas humanas que pasaban cubos de material de mano en mano. Para coordinar esta coreografía gigantesca, se usaban silbatos, tambores y señales sonoras, los walkie-talkies medievales. El resultado, una base sólida como una roca, porque literalmente, lo era. Y lo más asombroso, muchos de esos cimientos aún siguen funcionando hoy, resistiendo el paso del tiempo, los elementos y los siglos. Algunos castillos actuales fueron construidos encima de esos mismos cimientos originales, porque eran tan buenos, que incluso los ingenieros modernos decidieron no tocarlos.